Gracias. Muy buenas noches, amigas y amigos que siempre hacen el favor de vernos en este programa de análisis político y social de contextos que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum acá desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nos da mucho gusto saludarlos y el día de hoy me da gusto que esté acompañándome en esta transmisión la maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches, Queta. Buenas noches, Ricardo. Y pues hay temas interesantes. Yo creo que lo que sigue llamando muchísimo la atención, por supuesto, es el señalamiento, el amparo concedido por la Corte, Suprema Corte de Justicia, el, ante la ley eléctrica de una empresa y que se extendió a varias empresas eléctricas privadas y que bueno, esto ha generado toda un debate, dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló eh, que el juez, que era muy rara la actitud del juez e incluso de entender como que había malos manejos, incluso un posible hasta soborno por el parte del juez y esto pues es bastante interesante. En la conferencia mañanera del día de hoy también se refirió a Claudio X González y señaló que, bueno, de alguna manera también es muy sospechosa de este grupo que se llama Mexicanos contra la Corrupción y que finalmente desde la óptica del presidente se han convertido en grupos de presión para tratar de obstaculizar desde diferentes vías los proyectos que tiene la Cuarta Transformación. Por el otro lado, pues estamos sigue la campaña de vacunación en Tuxtla Gutiérrez. Ahorita le está tocando a los municipios de San Cristóbal de las Casas y Palenque. Esperemos que las siguientes etapas, me imagino que serán Comitán y la zona fronteriza, no estoy muy seguro, pero posiblemente porque esa zona falta. Y en este contexto surge un movimiento que se da en Amparo Aguatinta, como ustedes recordarán, Amparo Aguatinta, que es una Municipio comunidad que autónomo, está, ¿no? sí, que está colindando con el Parque Nacional de las Lagunas de Montebellos en el municipio de Las Margaritas. Pues los comuneros de lunes hicieron un plantón, duraron, la semana pasada, mejor dicho, y duraron cerca de 5 días en plantón, quejándose de que está funcionando mal la clínica rural que allí está establecida y bueno, también trascendió que había habido un enfrentamiento, que habían secuestrado personal de la clínica y al parecer están ahorita en pláticas en la Secretaría de Gobierno acá en Tuxtla Gutiérrez. Desde ese punto ya se levantó el plantón, por supuesto, ahí en la carretera fronteriza. Y el otro punto que si nos alcanza tiempo también trataremos, pues es el hecho de que, por un lado, el pasado puente hubo información de que la gente salió corriendo a las playas estuvieron llenas de gente y en consecuencia, por el otro lado, las autoridades han decretado que este puente de Semana Santa o esta Semana Santa que se acostumbra acudir a las playas y ciertos lugares permanezcan cerradas, que ha sido un decreto de las autoridades para evitar que se propaguen los contagios. Mientras tanto, en el vecino, bueno, no es el vecino, pero está en esta región, en el estado de Campeche, que siempre en los últimos, en este año nos ha acompañado en tener el semáforo verde junto con Chiapas. Ya se ha dado luz verde para que regresen a las clases presenciales. Entonces, pues son temas interesantes, pero por supuesto lo que ahorita está en el aire y que ha generado mucho debate, como pues todo lo que ha ocurrido en los últimos años, es, es ese enfrentamiento que se está dando entre la Suprema Corte de Justicia y el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué comentas sobre ese punto, Queta?
Pues sí, sigue el enfrentamiento y también se va contra un exministro, José Manuel Cosío, ¿verdad? Sí. Con el ministro, contra el ministro Cosío, y lo acusa de que tomó una serie de resoluciones que afectaron al tema de justicia, como el caso de Atenco, por ejemplo, entre ellos el caso de la guardería ABC, y hay una serie de señalamientos sobre casos en los que el ministro Cosío tuvo que ver. Entonces ahorita pareciera que hay un enfrentamiento no solo contra los actuales ministros en relación al juez que tomó la decisión del amparo, sino también contra los anteriores ministros, porque por ejemplo en el caso de Cosío, él ya está jubilado, ¿no? Entonces no queremos que esto trascienda, que esto se vuelva una fricción entre poderes que mine la confianza que se tienen en las resoluciones de la Suprema Corte. Creo que debe haber un respeto entre poderes, ¿verdad? Por ello se encuentra esta división de los tres poderes que nace casi desde que México surge a la vida independiente y que debe haber respeto a ello. Por lo pronto, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, deja en el Consejo de la Judicatura, que además es su función del Consejo de la Judicatura, revisar las resoluciones de los jueces, de los juzgadores, tanto hombres como mujeres, deja en manos del Consejo la resolución sobre el juez que ahorita está en la mira, ¿no? Entonces esperemos que el Consejo de la Judicatura haga un buen trabajo, lleve a cabo esta revisión de cómo el juez dio este dictamen y que además sea el que sea el dictamen que el Consejo de la Judicatura dicte, pues sea respetado por ambas partes, ¿no? Porque creo que eso, que cada institución debe cumplir con su trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que yo estoy en el sentido de que creo que estamos viviendo nuevos tiempos. Muchas cosas que están ocurriendo ahorita no estamos acostumbrados, como ayer lo señalaba en el programa, muchos no estamos acostumbrados, primero a que el presidente sea cuestionado como ahorita es cuestionado, a la crítica tan fuerte que se da en la prensa y como son elementos favorables para un sistema democrático. Y de alguna manera también durante mucho tiempo, hay que también decirlo en beneficio de lo que está planteando el presidente López Obrador, pues los jueces eran así como gente que intocable y como que su palabra era ya irrebatible. No es la primera vez que se dan los enfrentamientos en un momento determinado o que los presidentes piden revisión frente a un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia. Ha ocurrido en el pasado y pues yo creo que también aquí lo que estamos observando, pues no, más que otra cosa, es pues la dinámica de lo que es una verdadera división de poderes, una dinámica que al menos aquí en México no estábamos acostumbrados en sexenios anteriores, en donde la Suprema Corte frenaba acciones del, bueno, como ahora la Suprema Corte está frenando acciones del presidente, el presidente está apelando a su derecho de pedir la revisión, tiene el derecho de cuestionar los señalamientos del ministro y bueno, son debates que por ejemplo en Estados Unidos son Son cosas, comunes. son comunes y creo que son parte de la nueva realidad política. Por supuesto, pues no es la primera vez que sabríamos de que no todos los jueces, dada ese manto de, pues de impunidad o de que eran intocables, podían en un momento determinado tomar decisiones para frenar acciones del Ejecutivo y pues todo no pasaba ahí de arreglar las cosas por abajo en lo oscurito, no se hacía el debate abiertamente
Y bueno, yo creo que más allá del escándalo, creo que es sano que se esté ventilando este aspecto de los amparos, eh, sin concederle la razón ni al presidente ni al juez. O sea, lo veremos, qué va a ocurrir. Y también esto parte hacia otras instancias legales para muchos otros delitos que en muchas ocasiones los jueces con la mano en la cintura otorgan El la perdón. libertad, el perdón, incluso en ocasiones se han habido jueces que les han permitido la salida a narcotraficantes famosos, ¿no? O peligrosos. Así, por ejemplo, un caso polémico de Cosío es el caso de Florence Cassés, ¿Cierto? que le tocó juzgar, ¿no? A Así es. Cosío y que luego, después de un tiempo, causó un revuelo internacional y Florence salió libre. Yo no podría decirte si es culpable o no, pero debido a que no se siguió, valga la redundancia, el debido proceso, Cassés está No, libre. y Pudo haber. además algo que llamó mucho la atención en el caso de Florence, que quedó en entredicho el Poder Judicial mexicano, quedó en entredicho el gobierno mexicano y la empresa que estuvo involucrada en el fraude, Televisa, ¿no? en la entrevista fraudulenta y en todo el montaje, que fue Televisa, no le pasó absolutamente nada. Es más, ni siquiera creo que ni siquiera los llamaron a declarar. Entonces, sí, hay cosas que, o sea, yo creo que sí es necesario que ya en esta nueva época a los jueces se les ponga en la mira y que Que pues sepa que están vigilados, ¿no? están vigilados y que sus decisiones no son inamovibles ni incuestionables. Inapelables. Claro, entonces yo creo que lástima que no está aquí Víctor porque pues él es abogado, o Juan Carlos, que ellos dos son abogados y seguramente pues a lo mejor se pondrían a defender a su gremio, ¿no? El día de hoy en la mañana en el programa de Carmen Aristegui que tuve oportunidad de escucharlo, el exministro Cosío dio una serie de explicaciones en donde de entender que él no estuvo involucrado en varios casos, aunque se le relacionaba, ¿no? Y entonces también aquí lo relacionaron curiosamente con Claudio X González y el grupo ¿cómo se llama? El de contra la corrupción, ¿no? Mexicanos contra la corrupción. Yo me acuerdo mucho del papá de Claudio X González, padre, que era pues uno de los principales dirigentes empresariales durante la época de José López Portillo y Miguel de la Madrid. Y bueno, efectivamente, creo que a veces en este tipo de instituciones que son aparentemente bueno, que son de la sociedad civil, al frente de ellas, pues hay personas que están ligadas a ciertos grupos económicos, ¿no? O ciertos partidos políticos y que por supuesto ahorita en el contexto de polarización en que se encuentra el país, pues tienden a hacer señalamientos que pues no son bien vistos por el presidente López Obrador. Así es, ya ha sido una tónica no solo en la de López Obrador, sino de varios gobiernos, ¿no? De al surgir este tipo de organizaciones, creo que entre Mexicanos para la Corrupción está Amparo Casar. Así es. Creo que alguien a quien yo le tengo respeto, creo que ahorita ella es la presidenta, si no mal recuerdo, y es una analista política, fue subsecretaria de Gobernación, no sé si en el gobierno de Fox, ¿no? Y además desde hace muchos años, ¿verdad? Está en el programa de Primera Página con Sergio Aguayo, José Antonio Crespo y otra serie de comentaristas. Es una persona de mucho prestigio y pues que creo que el hecho de que estén en desacuerdo en un momento dado con alguna de las posiciones del presidente no quiere decir que sean como los malos de la película, ¿no? Creo que parte de este intercambio de opiniones
debe servir para como una forma de revisar y de observar cuál es la opinión del contrario, ¿no? Del otro, del que opina diferente, ¿no? Sí, Pero que debe estar también incluida la opinión de los otros, ¿no? sí, lo que pasa es de que también esto se da en un contexto de año electoral, se da dentro de, yo repito, una polarización muy fuerte por muchas acciones del presidente, que él mismo incluso ha fomentado esa polarización al estar calificando a sus opositores con señalamientos abiertos, con comentarios a veces un tanto irónicos o sarcásticos. Pero pues es parte de un cambio que está viviendo nuestro país. Diría Daniel Cosío Villegas, ¿no? De un estilo personal de gobernar. Pero además, pues la verdad es de que estamos observando un desplazamiento, tal vez, o sea, porque no estamos ante un movimiento que esté afectando la estructura económica del país, sino que lo que estamos observando es el desplazamiento de un amplio grupo político y que por supuesto pues se está defendiendo y se está defendiendo como puede y utilizando los mecanismos legales de medios de comunicación y todo a su alcance. Y por supuesto pues esto ha permitido que se difunda la información sobre las fallas que comete el gobierno, pues lo cual a final de cuentas pues es para beneficio de los ciudadanos, porque en la medida en que se señalen los errores de los gobernantes, pues esto permite que exista la presión pues, social suficiente para que se puedan corregir las cosas, ¿no? Un caso concreto, pues podría ser el movimiento feminista, ¿no? Que el presidente lo ha tratado, lo trató y lo ha tratado de minimizar, de mostrarlo como un movimiento conservador y que sin embargo el movimiento de las mujeres por sí mismo ha, ha mostrado que es un movimiento auténtico, genuino Consistente de muchos años, ¿no? y que está más allá de las banderas políticas y que bueno, le haga caso o no le haga caso al presidente, es un movimiento que está influyendo, que va a En la influir en opinión las pública. elecciones y que va a influir en el desarrollo de nuestro país. O sea, creo que eso es importante. Y de la misma manera, pues muchas cosas están desapareciendo. Bueno, por ejemplo, ahorita, y no lo toqué al principio, pero creo que es importantísimo, no sé qué opinas del hecho de que ya a Romero de Champs ya lo mandaron a descansar y al parecer pues ya se acaba otro cacicazgo más de petróleos mexicanos. Sí, el cacicazgo de petróleos mexicanos, como muchos otros que se han dado en diferentes sindicatos, ha sido enorme, ¿verdad? Fue una sorpresa cuando Salinas de Gortari detiene a la Quina, ¿verdad? Que considerábamos intocable. Fue impresionante la manera que armaron ese, ¿cómo, cómo se llamaría en términos jurídicos o en términos técnicos, ¿verdad? Armaron todo ese grupo para la detención de la Quini, que además no trascendió, nadie le dio el pitazo, ¿verdad? Nunca se imaginó Joaquín Galicia Laquina que el poder era más poderoso que él, ¿verdad? Como dos fuerzas, ¿no? Y todo fue porque Carlos de Salinas de Gortari estuvo a punto de perder la presidencia, para muchos perdió frente a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y se examinó que toda la zona donde había fuertes contingentes del sindicato petrolero, pues había perdido Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y fue así como una especie de fidelidad al general Lázaro Cárdenas, quien hace la expropiación petrolera, y, y tal vez roces con el priismo que representaba Carlos Salinas, que impulsaron a votar en contra de él. Y la venganza de Salinas, pues fue la detención de la Quina, ¿verdad? Y Luego cambio de resurgen, estilo.
pero ¿Mande? cambios de estilo ahora, porque ahorita con Carlos Romero de Champs, él de alguna manera renuncia sorpresivamente a Pemex. Con esto, pues ya prácticamente, obvio, renuncia al liderazgo, ya no es un estilo diferente a lo que ocurrió con la quina, porque aquí el presidente no tuvo que hacer uso de la fuerza ni encarcelarlo, no sé qué acuerdos se hayan dado, creo que eso no sé cómo lo piensas tú, pero además se va un representante, unos señalan que hubo un pacto, que hubo un acuerdo, pero se va uno de los últimos representantes de ese sindicalismo charro, Así es. de personajes que, por ejemplo, en el caso de Romero de Champs, pues era escandalosa la fortuna que trascendió, que tenía, ¿verdad? La hija, no sé si La hija recuerdas y el demás, escándalo, ¿no? ¿sí? El escándalo de la hija, luciendo en Facebook, ¿no? Fotografías de lujo ostentoso, ¿no? De carros, de residencias, de viajes, en un país como México, donde la mayor parte de la población, pues vive en condiciones bastante paupérrimas, ¿no? Entonces era como un insulto de que un líder de un sindicato petrolero, de un sindicato de obreros, ¿no? De trabajo, hubiera acumulado tal riqueza, ¿no? Entonces creo que es conveniente que muchos líderes sobrevivientes de esta época vayan haciendo sus maletas, ¿no? Porque creo que se antoja un nuevo tipo de liderazgo. Otro liderazgo, que es el de la maestra Elvester, ¿verdad? Yo Sí. por una parte la admiro en el sentido de cómo logró en un ambiente de hombres tener esa fuerza y ese liderazgo de ponerse al tú por tú con los presidentes de la República o con los candidatos. Preguntémosle a Madrazo, ¿verdad? A Madrazo le costó la presidencia de la República haber roto con la maestra Elvester, ¿no? Que se alió con el PAN en esa época, ¿no? Y el poder que ha tenido hasta para la creación de partidos políticos, para poner candidatos y candidatas, ¿no? Al parecer ahora no estoy muy segura, al parecer va a ir de candidata, ¿no? ¿Cuántos años tiene la maestra Elvester y cómo ha logrado sobrevivir a sus enemigos, ¿no? Pero toda esta jugada de cómo sale Romeo de Champs renunciando, incluso ahora muchos de sus excompañeros están pidiendo que se le jubile. Tengo entendido que tenía un salario de 27,000 pesos, eso era creo que nómina, ¿verdad? Por supuesto, nada más en nómina, porque sus ingresos eran mucho mayores y no lo disimulaba, no lo disimulaba moverse este, en términos de jeque petrolero. Cosa que, digamos, en el sindicato de Pemex no es algo viejo, nuevo, sino que se conocen acciones de ese tipo desde, por un lado, la actitud patriarcal de la quina teniendo un feudo en Ciudad Madero, que incluso en alguna ocasión hay un libro famoso que escribió Héctor eh, Aguilar Camín. no, el Rayo McCoy, Bueno, es el del Rayo McCoy fue una respuesta a un libro de Héctor Aguilar Camín que se llamó La otra, Morir en el Golfo, así es, pero la del Rayo McCoy la hablaba otra cara del petróleo. la otra cara del petróleo y era prácticamente así como un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el escritor al que le dicen Rayo McCoy? Rafael Ramírez Heredia. Ramírez Heredia, que era prácticamente así una loa a favor de la quina y señalaba todo lo que hacían y demás, pero que era, todavía me tocó en mis tiempos de joven reportero visitar los campos de la quina y él era allí la palabra última sobre presidentes, diputados, políticos, era obligación de los presidentes irlo a visitar. Y bueno, después estaba
Chava Barragán, que Chava también Barragán, hay anécdotas que a mí me llegaron a contar de que en una ocasión llegaron a Las Vegas y estaba cantando Frank Sinatra y, y a Chava Barragán y miembros de su equipo tenían ganas de verlo y de la manera más tranquila, lograron ahí vía la consabida propina y demás mecanismos que los meseros, ¿verdad? En ese hotel donde se presentaba Sinatra en Las Vegas, pues a media función, o cuando acaba de poquito que acaba de empezar la función, pues recorrieron la sala con la mesa cargando para ponerla en primer lugar, en un lugar que pues inventaron en ese momento, ¿no? A lo que en México estamos acostumbrados que en cualquier fiesta, cualquier reunión, no falta el político prepotente y que llega en último momento, ¿no? en último momento y todo el mundo se le pone a servirlo y cruzan con la mesa para ponerle la mesa al señor político. Y bueno, eso lo llegó a hacer Chava Barragán, famoso también por como buen líder petrolero, cargado de joyas, con una esclava de oro, unas medallas ostentosas. Bueno, de alguna manera Romero de Champs pues no se escapa a esa línea de líderes. ¿Tú cómo ves esta acción que hace el gobierno? ¿Tuvo algo que ver el gobierno de López Obrador para quitar a este líder? Acuérdate que de alguna manera se señaló de que el sindicato estaba involucrado en buena medida en el tráfico del huachicol. Por Claro. un lado también señalan de que, bueno, pues es como un pacto porque pues había muchas voces que pedían que Romero Chan fuera enjuiciado y que Así es. incluso debería de ir a la cárcel, ¿no? Pero le dan una salida fácil de decir, ¿sabes qué? Lo que más te conviene es renunciar. Y bueno, yo me imagino que el hombre tenía quién sabe qué le habrán enseñado, ¿verdad? Pero me da la impresión como cuando en una empresa descubren a un empleado de alto nivel con algún mal manejo y lo ponen entre la espada y la pared y le dicen o renuncias o procedemos judicialmente contra ti. Y Así creo que es, yo creo que así le han de pasó, haber ¿no? mandado algún mensaje, ¿verdad? Muy sutil, Pues yo creo que sí, o no tan sutil, ¿verdad? yo creo que nada sutil, yo creo que se lo pusieron bastante clarito, ¿verdad? Bueno, no sé si después de esto, ¿verdad? De que ya esté alejado del poder, no sé si el otro poder lo va a alcanzar, ¿verdad? No sé qué decidan acerca de él, no sé si en un momento dado decidan ponerlo como ejemplo de lo que puede pasar con líderes corruptos o simplemente lo irán a dejar ir a su casa retirado. Hay que seguir, ya nos están avisando, ya estamos por terminar. Este, hay que ver qué va a pasar con Romeo de Champs. Es una nota que vamos a seguir mañana profundizando sobre el tema. Hay que ver qué va a suceder en el sindicato petrolero, quién va a llegar al frente del sindicato petrolero y seguramente eso nos va a dar una indicación sobre cuál es el rumbo que ahora en este gobierno, en esta nueva época que está, donde Andrés Manuel López Obrador está al frente del gobierno y está queriendo rescatar a Pemex, si el nuevo líder pues es una persona ligada al grupo de Morena. Eso yo creo que es importante y pues muchas gracias a nuestros amigos. Ya no vimos la parte de, no quiero arriesgarme como ayer, porque ya ves que ayer Víctor quiso tomar otro tema y nos cortamos. Mejor le Claro, damos las gracias a nuestras amigas y amigos que nos siguen por este programa en las redes. en las redes. Y como siempre, pues retomamos de que hay que cuidarse, hay que irse a vacunar, creo que es fundamental. Mañana vamos a tocar el tema del
conflicto que se vivió en la comunidad de Amparo Aguatinta, donde hubo fuertes protestas de los campesinos por irregularidades en la clínica rural que está en ese lugar. Muchas gracias. Gracias, Keta. Y muy buenas Nos vemos. noches. Buenas noches a todos y a todas. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Contextos.